A continuación, Perspectivas. Bienvenidos una vez más a su programa Perspectivas. Les saluda Gaby Peroso. El día de hoy vamos a conversar con Roberto Denis, periodista independiente de investigación de Armando Info, quien además ha sido pieza fundamental de un documental que no se pueden perder. Está en la televisión pública de Estados Unidos, en PBS, y adicionalmente ha sido muy comentada porque no solamente se trata de esa investigación que se hace a la figura de Alex Saab, como ustedes saben, una persona que incluso estaba pagando cárcel en Estados Unidos y sin embargo, luego de negociaciones políticas salió sin más y ahora volvió a Venezuela a hacer negocios. Pero no solo se trata de su figura, sino la manera en la que la corrupción no tiene justicia y adicionalmente en la que se juega con el hambre de los venezolanos. Es apenas una pequeña parte de ese maravilloso documental que ustedes justamente lo pueden ver a través de las vías digitales, una asignación peligrosa o una pauta peligrosa. Gracias, Roberto, por estar aquí y coméntanos un poquito en líneas generales para que las personas puedan disfrutar de este documental. ¿Qué se puede conseguir allí? Gracias, Gaby, por la invitación. Sí, a ver, en Armando Info, desde hace unos años decidimos, pensar esta idea de por qué no hacer un documental un poco partiendo de la historia del caso de Alex Saab, que es un caso que hemos cubierto durante muchísimos años. Y bueno, tras 3 años comenzamos, digamos, lo que fue todas las primeras grabaciones, ya pensando en la idea del documental, comenzaron a mediados de 2021. Y tras 3 años de ese trabajo y de seguir, digamos, siguiéndole el paso a la historia de Alex Saab, finalmente el documental fue estrenado el 14 de mayo por PBS en el espacio de Frontline, que es un espacio muy prestigioso de la televisora pública de los Estados Unidos dedicado exclusivamente al tema de documentales periodísticos. El documental está disponible en el canal de YouTube de Frontline, para quien, digamos, no lo ha visto pueda, digamos, verlo. Y yo creo que, digamos, lo valioso del documental es que a partir de la historia de Alex Saab, de todo lo que ha habido, digamos, y ha significado la corrupción asociada a Alex Saab, mostramos también un poco lo que es la naturaleza del régimen de Nicolás Maduro, ¿no? Este señor Alex Saab durante años estuvo en la sombra de Nicolás Maduro haciendo negocios, en un momento en el que Venezuela vivía la peor de sus crisis socioeconómicas. Y la única preocupación del señor Maduro, como verán en el documental, parecía ser favorecer los negocios de Alex Saab. Pero no solo favorecer sus negocios, sino después favorecer negocios casi que inescrupulosos, porque una de las, digamos, partes importantes que tiene el documental es todo lo que ha sido el negocio alrededor de los clubs, negocio que ha beneficiado fundamentalmente a Alex Saab. Y mostramos, bueno, cómo durante años se destinaron cientos de millones de dólares de recursos públicos de los venezolanos para importar alimentos de muy mala calidad de países como México, que llegaban a Venezuela en estas cajas CLAP y terminaban, digamos, en los hogares de los más pobres, pero como digo, alimentos de muy baja calidad, y fueron así comprados deliberadamente, sencillamente para maximizar las ganancias de estos señores. Eso es parte, digamos, de lo que van a ver en el documental. El documental también, digamos, yo diría que otra línea que va en paralelo a esa en el documental, bueno, es mostrar lo que han sido las consecuencias y los riesgos de investigar a Alex Saab. Como digo, nosotros tenemos muchos años investigándolo. En mi caso concreto, desde el año 2016 investigó a Alex Saab porque aparece como el gran beneficiario del negocio de los clubs. Y bueno, el documental en cierto momento, digamos, sigue un poco también lo que es la historia mía y lo que ha sido la historia mía detrás de esta historia durante tantos años. Sí, son 8 años de investigación y prácticamente el documental es uno de los accesorios, porque ustedes en definitiva primero consiguieron a un hombre que simplemente hacía negocios no solo con Nicolás Maduro, sino también con Hugo Chávez, y poco a poco fueron
creciendo en la investigación a medida que él también crecía en estos grandes negocios. Coméntanos un poco sobre esa línea de investigación que al final hasta te lleva a ti y a tus compañeros a salir del país. Yo creo que eso también es importante destacarlo, ¿no? Sí, Alex Saab, como bien dices, comienza sus negocios en Venezuela, estando aún vivo Hugo Chávez, llega a Venezuela para hacer en contratos de supuestamente construcción de casas y viviendas prefabricadas en el marco de la llamada Misión Vivienda. Casas, por cierto, que a día de hoy aún no se han terminado muchas de ellas. Em, pero con la llegada de Nicolás Maduro a la presidencia de la República, Alex Saab se convierte primero en una especie de contratista consentido favorito de Nicolás Maduro. Y en determinado momento, a medida de que iba ganando más poder, al mismo tiempo a medida que Maduro se iba consolidando en el poder y que la crisis económica se estaba, digamos, desatando, como finalmente vimos que ocurrió en Venezuela, bueno, Alex Saab se convierte en una especie de superministro en la sombra de Nicolás Maduro, una persona de la que nadie hablaba, de la que nadie se atrevía a hablar, de la que nadie mencionaba más bien. Si uno indagaba y preguntaba, todo el mundo negaba, digamos, cualquier cosa que uno quisiera preguntar sobre él. Eh, y es así como él aparece, es por eso que él termina, digamos, siendo la pieza clave en el negocio de los clubs. Y cuando ya nosotros descubrimos eso en 2016, finales de 2016, 2017, bueno, era la confirmación, ya va, este señor llegó hace mucho en Venezuela, ha estado muy bajo perfil, ha estado en la sombra, nadie sabe quién es, pero llegamos al punto de que en medio de una brutal crisis socioeconómica, resulta que a este señor se le confía supuestamente la alimentación de los venezolanos como si fuera, no sé, una especie de superministro. Y eso, digamos, descubrir eso fue, si se quiere, un pecado, porque eso es lo que desató en contra nuestra toda, digamos, el peso de la institucionalidad chavista, que no es, que como bien sabemos es, digamos, cooptada por la política, por los intereses políticos, no es imparcial. Bueno, eso desató el peso de todas esas instituciones en contra nuestras. Primero, a finales de 2017, yo soy demandado por el propio señor Alex Saab por difamación, injuria continuada y agravada por cosas que después ha terminado reconociendo, y es que era cercano a Nicolás Maduro y que estaba detrás del negocio de los clubs. Pero él también demandó a los 3 editores fundadores de Armando Info. Finalmente los 4 nos fuimos del país. Desde entonces hemos estado fuera de Venezuela. Hemos continuado esta historia, digamos, desde el exilio, y eso creo que lo muestra también muy bien el documental. Y desde entonces hasta el día de hoy, hasta muy recientemente, no han parado, digamos, los ataques y el acoso y la criminalización contra nuestro trabajo de parte de esa institucionalidad chavista. Sí, la salida de ustedes a mí me duele mucho como periodista porque varios en momentos específicos pudimos ejercer ese periodismo de investigación dentro del país, pero poco a poco nos fueron sacando. Son más de 20, 30 periodistas que podríamos enumerar aquí, mejor no decimos ningún nombre, que sencillamente se tuvieron que ir. Y al día de hoy periodismo de investigación como el que hace Armando Info, es imposible ejercerlo dentro del país. Yo quiero que justamente hables de ese tema porque a veces los otros periodistas no entienden realmente lo que es trabajar a ese riesgo máximo, donde adicionalmente decir una noticia es cometer un crimen por delito de odio que se termina convirtiendo en un tema penal o cualquier otro tipo de arista para silenciar a los comunicadores. Sí, así es. Bueno, nosotros desde entre finales de 2017 y comienzos de 2018, en mi caso fue enero de 2018, yo me voy de Venezuela y no he podido regresar, ni remotamente puedo regresar, porque bueno, ya hemos visto en todo lo que se ha convertido esto, el caso de Alex Saab. Pero no solo eso, Gaby, sino que además, y creo que eso también lo recoge muy bien el documental, como tú bien relatabas, el documental recoge muy bien, no ni siquiera el costo personal bueno, de qué ha significado hacer esta investigación tantos años, ¿no? Sino qué pasa en un país cada vez más autoritario, más autocrático como se ha convertido Venezuela bajo el mando de Nicolás Maduro. Bueno, qué pasa en un país cuando unos periodistas de investigación se atreven a investigar un caso de corrupción que toca directamente al propio Nicolás Maduro, ¿no? Yo creo que eso también lo recoge muy bien el documental, por eso creo que el documental yo creo que ha sorprendido a mucha gente en la audiencia fuera de Venezuela que quizás no está tan familiarizada con el día a día de lo que pasa en Venezuela. Y como bien dices, al final a nosotros nos ha tocado hacerlo desde el exilio. Cuando nosotros salimos de Venezuela,
Obviamente la primera preocupación era, bueno, buscar estar en un lugar seguro, evitar alguna medida cautelar, tú bien lo sabes, que muchas veces en Venezuela ni siquiera ha comenzado un juicio contra un periodista, pero se dictan medidas cautelares donde te prohíben la salida del país, te pueden anular el pasaporte. Obviamente nosotros queríamos evitar eso. Sabíamos desde el primer momento que no íbamos a tener en Venezuela un juicio justo enfrentando a un tipo como Alex Saab, con todo el poder que representa y con todo el respaldo nada más y nada menos que el propio Nicolás Maduro. Pero aún estando fuera de Venezuela y continuando con esta investigación durante tantos años, nosotros, digamos, el acoso, la persecución no ha cesado. En el año 2021, por ejemplo, solo un día antes de que Alex Saab fuera extraditado desde Cabo Verde a los Estados Unidos, la casa de mis padres en Caracas fue allanada. Y a mí se me acusó por un delito que tú mencionabas, que es la instigación al odio, que es un delito creado prêt-à-porter, creado a la medida de contra el ejercicio del periodismo, porque en instigación al odio, como bien tú lo decías, puede entrar cualquier cosa, desde un reportaje, un tuit, una parodia, lo que sea. Y hace poco, solo días después de que nosotros anunciáramos que estábamos haciendo este documental y que lanzáramos el tráiler del documental, bueno, vimos que el fiscal Tarek William Saab, en una disparatada acusación, pero no por ello menos infame y menos grave, porque nos estaba criminalizando abiertamente, bueno, nos acusó a Eval Chaffenberg, editor, fundador de Armando Info, y a mí, supuestamente de hacer parte de la trama de corrupción del señor Tarek El Aissami, a un personaje a quien nosotros hemos investigado en todos estos años también, en varios de nuestros reportajes sobre la corrupción en PDVSA. Así que sí, esos son, digamos, han sido parte de los costos que nos ha tocado enfrentar, pero como digo, más allá de lo personal, yo creo que lo valioso, y creo que eso lo recoge bien el documental, es mostrar a la audiencia, no solo la venezolana, sino audiencias, digamos, una audiencia internacional, bueno, qué pasa en un país donde ha crecido el autoritarismo como Venezuela, donde no existe independencia de poderes, donde los periodistas no tenemos una instancia donde acudir para buscar algo de protección. Al contrario, están todas las instituciones creadas y diseñadas y puestas para ver a los periodistas como si fuéramos enemigos. Bueno, ¿qué pasa cuando nos atrevemos a hacer una investigación de este tipo? Sí, este caso además evidencia una injusticia suprema. Ustedes develaron e investigaron lo que tenían que investigar las autoridades venezolanas. Se logró, no por la investigación periodística, aunque no creo que, estoy segura más bien que ustedes dieron muchas luces a lo que fue esa investigación por parte de Estados Unidos, que logró la detención de Alex Saab, de que fuera extraditado hasta Estados Unidos. Imagínate todo ese largo camino. ¿Cómo te sientes tú cuando un día, a pesar de que creo que no nos cayó de sorpresa a ninguno de los periodistas, por una negociación política, se cae uno de los juicios más importantes para la historia de Venezuela? Imagínate todo lo que se podía revelar con testigos a través de un juicio abierto, público, aquí en Estados Unidos. De la nada, una negociación política lo tumbó. ¿Cómo te sientes de que no hubo justicia ni antes ni durante, y ahora parece que está más lejos que nunca en este caso? A ver, bueno, yo siempre digo que, a ver, el trabajo de nosotros como periodistas es el que es. Nosotros tenemos que hacer, digamos, lo imposible por buscar la verdad, contar una historia, digamos, que sea de interés público, que tenga una repercusión y una motivación, digamos, para que salga a la luz pública, y nuestro deber es buscar la verdad, digamos, hasta las últimas consecuencias. Eso es lo que hemos hecho en el caso de Alex Saab. Yo siempre digo, y en el documental hay un momento en que lo digo, eh, que para mí lo más fácil en esta historia hubiese sido mirar para otro lado y hacerme el tonto y no meterme en problemas. Eso hubiese sido lo más fácil, pero ese no es mi deber como periodista, no es mi responsabilidad, y no, digamos, no encaja en los valores éticos con los que yo concibo esta profesión, ¿no? Obviamente que Alex Saab haya sido liberado, como bien explicabas, en medio de una negociación política, es frustrante, pero no es frustrante en lo personal. Mucha gente piensa que esto al final es un asunto personal. Esto no es un asunto personal. Yo soy periodista y yo hago mi trabajo y ya está. Pero yo creo que es frustrante porque, como bien decías, yo creo que se perdió una oportunidad importantísima de que nosotros en un juicio, en un eventual juicio de Alex Saab ante un juez de los Estados Unidos,
nos enteráramos de cosas que aún no sabemos, nos enteráramos aún de cuán cercana, cuán relacionada está esa conexión de Alex Saab con el propio Nicolás Maduro. Y digamos cómo los negocios de Alex Saab son negocios para beneficiar a Nicolás Maduro y a Cilia Flores. Yo creo que eso es lo que nos perdimos de un eventual juicio en los Estados Unidos. Está clarísimo que en Venezuela no va a haber justicia. Si hay un país donde ha debido investigarse a Alex Saab es Venezuela, pero eso no sabemos que no va a ocurrir. ¿Cómo es esto que se nos dice que es un empresario que al mismo tiempo es diplomático, que al mismo tiempo representa al gobierno y al mismo tiempo hace negocios personales, ¿no? Esa simple información, sin más. Y es un héroe nacional adicionalmente, porque él fue el que alimentó durante años a los venezolanos, una cosa insólita. Pero esa simple información es para que un fiscal independiente pudiera investigar. Obviamente en Venezuela eso no va a pasar y lamentablemente lo que se perdió con la liberación política, con la liberación en medio de esta negociación política, es que tuviéramos la oportunidad de ver eso en un juicio ante los Estados Unidos. Después, bueno, a mí no me sorprendió del todo que ocurriera esto. Al final, las negociaciones políticas se mueven por los intereses de los países. Yo sí creo que es un muy mal mensaje de los Estados Unidos, de la administración Biden, haber entrado como entró en un proceso judicial que hay que aclararlo. Ni siquiera había comenzado, porque la acusación por lavado de dinero que tenía Alex Saab, los abogados la habían demorado y dilatado bajo el argumento de que supuestamente Alex Saab era un diplomático venezolano, cosa que el juez Escola ya había rechazado en una sentencia de diciembre del año 2022, pero apelaron la decisión y estaban alargando, digamos, por todas las vías posibles el proceso para evitar justamente que Alex Saab enfrentara al juez en este juicio. Entonces, bueno, que la política, digamos, que la administración, que el Poder Ejecutivo de los Estados Unidos entre como entró en el caso, sencillamente por una negociación política con un régimen como el de Nicolás Maduro, obviamente yo creo que es un muy mal mensaje desde el punto de vista, si se quiere, internacional, de opinión pública, pero bueno, como digo, al final los países funcionan por sus intereses y así, digamos, decidió Estados Unidos que eso era lo conveniente en función de sus intereses en ese momento. Sí, tocabas un punto fundamental y es esa relación tan estrecha entre Alex Saab y Nicolás Maduro. Él prácticamente hacía negocios para Nicolás Maduro. Tú en algunas entrevistas has revelado que hay hasta unos montos, porque Alex Saab colaboraba con la justicia de Estados Unidos, con la DEA, y sin embargo ha sido protegido hasta el último minuto por Nicolás Maduro. Coméntanos un poco esa parte de esta historia. Sí, una de las cosas que se supo, y yo creo que se le puede dar, digamos, a la audiencia una idea de, digamos, de qué nos podríamos haber enterado si finalmente hubiese ocurrido un juicio. Una de las cosas que se supo mientras Alex Saab estuvo en los Estados Unidos detenido, tratando de mostrar que supuestamente era diplomático venezolano, es que entre 2018 y 2019, Alex Saab estuvo en conversaciones con funcionarios de la DEA, con agentes de la DEA. Obviamente no sabemos qué estuvo conversando, eso no es público, pero que sí que conversó. Para mí es muy claro que él en ese momento intentaba salvar su pellejo y aportó y entregó información sobre distintos hechos de corrupción que rodeaban a sus negocios y a otros negocios de otros jerarcas del régimen de Nicolás Maduro. Pero en el documental, por primera vez habla en público Michael Nadler. Michael Nadler es el fiscal que acusó en 2019 a Alex Saab por lavado de dinero. Como digo, por primera vez él habla en público ante un medio de comunicación y una de las cosas que él reconoce allí y manifiesta en el documental, bueno, primero que se reunió varias veces con el propio Alex Saab cuando Alex Saab intentaba salvarse, pero además que en una de esas reuniones el propio Alex Saab confesó que de cada dólar que él obtenía en los contratos que le daba Nicolás Maduro, 0,50 centavos de dólar eran para el propio Nicolás Maduro. Como digo, esto lo dice, está en el documental, lo dice Michael Nadler, fiscal que acusa a Alex Saab, y dice que es una de las informaciones que aportó el propio Alex Saab. Yo creo, y sin lugar a dudas, digamos, la figura de Alex Saab, hablar de Alex Saab es hablar de Nicolás Maduro, eso es clarísimo.
Como había dicho antes, es verdad que él llega antes a Venezuela, antes de estando todavía vivo Hugo Chávez siendo presidente, pero es con la llegada de Nicolás Maduro a la presidencia donde él pasa a ser primero una especie de contratista predilecto, favorito del propio Maduro, y después, como digo, en una especie de superministro en la sombra del propio Nicolás Maduro, sin que nada justificara esto. Alex Saab, yo los cálculos de lo que yo he visto, porque yo siempre digo que en esta historia todavía hay cosas que no sabemos y no hemos visto, de lo que yo he visto en una década, por las manos de él pasaron negocios por alrededor de 10.000 millones de dólares, probablemente más, pero al menos de lo que yo haya visto, 10.000 millones de dólares, que va desde los alimentos, el oro, petróleo, se benefició en su momento del control cambiario, distintas en todos los negocios que ha tenido. Y está clarísimo que si a este señor se le favoreció de esta manera es porque seguramente había un interés de fondo. Y ese interés de fondo conecta fundamentalmente con Nicolás Maduro y Cilia Flores, los grandes benefactores y protectores de Alex Saab en Venezuela. Ahora, sé que es imposible predecir el futuro o saber cuál podría ser el destino de Alex Saab, pero quería justamente tu apreciación porque Tarek El Aissami también estuvo en contacto con las autoridades norteamericanas. Estos lo sabían hasta que ya no les servía, lo utilizaron hace poco y lo hicieron público, pero estoy segura que ellos tenían conocimiento de esas conversaciones mucho antes, como tienen conocimiento de las de Alex Saab. Y adicionalmente esa figura que además lo colocan en podcast, lo ponen como en una parte comunicacional con Fernando Carrillo, o sea, ¿quién ahora es Alex Saab? Él sigue haciendo negocios, pero lo tienen en la vida pública hasta que sea necesario, lo pueden traicionar, un poco todas estas locuras mezcladas, ¿cómo las ves tú? A ver, yo creo y siempre repito que en esta historia una cosa es lo que vemos en pantalla, lo que es público, y otra cosa es lo que pasa tras cámaras, ¿no? Para mí está muy claro, Nicolás Maduro necesitaba la vuelta de Alex Saab fundamentalmente por eso, por evitar que se sentara ante un tribunal y descubriéramos cosas y tuviera que confesar cosas que esta liberación lo salvó de confesar. Ahora bien, eso no significa, y por mucho que veamos que nos dicen que sí, que es como una especie de nuevo Che Guevara, de nuevo héroe revolucionario, eso no significa que la situación de Alex Saab sea muy cómoda en Venezuela. Si nos damos cuenta, no solo lo que tú comentabas, Tarek El Aissami es uno de los funcionarios que más favoreció los negocios de Alex Saab, primero siendo ministro de Industria y después siendo ministro de Petróleo. Bueno, Tarek El Aissami está hoy preso. Álvaro Pulido Vargas, el socio de Alex Saab en todos sus negocios, también ciudadano colombiano, está preso en Venezuela, en la sede del SEBIN, desde el año pasado, cuando estalló este tema de la trama de corrupción en PDVSA. Simón Serpa, exministro de Finanzas, manejó el Fonden y otras instituciones financieras muy importantes, está preso desde hace meses también en Venezuela. Y no solo que está meses, no solo que está preso, perdón, sino que el propio fiscal Tarek William Saab deslizó en una declaración que una de las cosas que estaban investigando es si supuestamente Simón Serpa fue la persona que en su momento, en el año 2020, fue quien filtró información a los Estados Unidos en el vuelo que iba, en el avión que iba cuando finalmente es detenido en Cabo Verde. Como vemos, estamos hablando de que todo el entorno de Alex Saab, tanto funcionarios como socios, que ha estado en sus negocios, está detenido hoy en Venezuela. Para mí está clarísimo, como decía antes, es obvio que en Venezuela no va a haber una investigación, pero yo estoy convencido de que Nicolás Maduro, de mantenerse en el poder, seguramente ya encontrará el momento en que sacrificará a Alex Saab si cree necesario que lo tiene que hacer, y que todo este show y que todo este gasto millonario en propaganda que ha habido en defensa de Alex Saab será, digamos, una cosa del pasado, así como ahora, digamos, se desmarquen y se desentienden de Tarek El Aissami. O sea, estamos a días, yo creo, falta poquito para que el chavismo diga que Tarek El Aissami era alguien de la oposición venezolana, o sea, lo cual es un disparate. Pero bueno, lo que estamos acostumbrados en tantos años, digamos, de chavismo es que así funcionan estas purgas. Así, digamos, mientras alguien es de utilidad, lo mantienen con poder, le sacan provecho, pero cuando tienen que sacrificarlo, lo sacrifican. Y yo no descarto que en un futuro ese sea el destino de Alex Saab en Venezuela.
Sí, concluyes que Alex Saab lo salvaron sencillamente para que no se conociera la verdad de Nicolás Maduro. ¿Crees que Estados Absolutamente. Unidos desperdició la mejor carta que tenía para que tuviéramos esas elecciones libres y justas que, bueno, que están muy lejos? Porque ellos, una vez Alex Saab se liberó, se pararon de la mesa, es una realidad, y dejaron de cumplir. Ese era el único objetivo real que tenían en la mesa de Barbados. ¿Cómo lo ves? Bueno, ya ver, yo no soy experto en negociación política, pero si nos dejamos ver por los acontecimientos, se firman sí los acuerdos de Barbados en octubre de 2017, donde hay toda una carta de buenas intenciones para supuestamente ir hacia unas elecciones medianamente democráticas que deben de ocurrir este año. Pero se libera a Alex Saab en diciembre del año pasado a cambio de unos presos políticos y a partir de ahí, digamos, como bien decías, si uno ve lo que son los acuerdos de Barbados, los compromisos que ha asumido, al menos los que son públicos, porque aquí esa es la verdad, yo no sé si hay unos compromisos privados entre Maduro y Estados Unidos, pero los que son públicos, lo que hemos visto es que después de la liberación de Alex Saab, Nicolás Maduro no ha cumplido ninguno. En el caso de las elecciones, no solo es que no se permitió, digamos, la inscripción de la candidata María Corina Machado, es que tampoco se permitió la inscripción de la candidatura alterna que ella nombró, que era la señora Corina Lloris. Los partidos, otros líderes políticos, Enrique Capriles, otros líderes políticos, siguen inhabilitados. Las tarjetas de los partidos políticos han sido secuestradas, no están, digamos, en quienes las deben de controlar. Acabamos de ver que se ha rechazado que la misión electoral de observación electoral de la Unión Europea vaya a Venezuela, no va a ir. O sea, estamos avanzando hacia un proceso democrático, hacia un proceso electoral, perdón, que tiene de todo menos democrático, el del 28 de julio, que era supuestamente lo que se acordó en la mesa esa de Barbados y en el acuerdo de Barbados. Entonces, si uno ve la película, digamos, de ahorita hacia atrás, evidentemente uno puede decir que también desde el punto de vista político, pareciera que fue un error la liberación de Alex Saab. Sí, lo que estaba buscando Estados Unidos era, en efecto, como digo, lograr una elección medianamente democrática. Sí, en privado había otras negociaciones que pasan sencillamente por la presencia de las petroleras en Venezuela, por los vuelos de deportación de los migrantes venezolanos que están en condición de ilegal en Estados Unidos hacia Venezuela. Y con eso se conforma Estados Unidos. Digamos, esa respuesta yo no la tengo, pero sería, digamos, perfectamente también factible. Roberto, mil gracias por todas estas conclusiones, por el trabajo que haces por nuestro país y recuérdale por favor a la audiencia cómo pueden conseguir este documental para que nadie se lo pierda. No, gracias a ti por la oportunidad y por el interés en nuestro trabajo. Como decía, el documental está disponible en el canal de YouTube de Frontline. Si están en Estados Unidos, Canadá y Venezuela, no es necesaria usar una VPN. La aplicación está para, digamos, enmascarar la dirección de IP desde donde uno se conecta. Desde otros países, por ejemplo, de Latinoamérica, que sé que hay muchos venezolanos que están en Colombia, en Chile, en España, nos han dicho que no han podido verlo. Bueno, lo que hay que hacer de momento es instalar una VPN y conectarte a Internet como si estuvieras en los Estados Unidos. Entras al canal de YouTube de Frontline y ahí va a estar el documental. Ojalá que lo puedan ver. Nosotros estamos también haciendo un esfuerzo para ver si podemos ampliar que esté abierto en algunos de estos países donde sabemos que también hay mucha, digamos, audiencia venezolana que está interesada en verlo. Y bueno, si logramos esto, así lo anunciaremos, pero de momento sí es necesario usar la VPN si no estás en Estados Unidos, Canadá o Venezuela. Muchísimas gracias. Gracias. Son las declaraciones de Roberto Denis, periodista independiente de Armando Info, justamente uno de los autores y presentadores de este documental, también en donde participó los periodistas de Armando Info, también Juan Rabel, y bueno, un equipo de venezolanos que siguen luchando y siguen profundizando en cada una de estas investigaciones de corrupción en Venezuela que justamente develan la naturaleza del régimen de Nicolás Maduro. Hasta aquí nuestro programa Perspectivas.